Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí en presencia y en corazón aquí con todos ustedes y pues compartiendo otro videíto más, algo que he titulado para esta ocasión La danza de las máscaras. Y en efecto y en virtud de que he estado pues platicando justamente de lo que es el rostro verdadero y las máscaras, es decir, lo que es la presencia y nuestra identificación, nuestra mente, nuestro yo. Y el propósito de este video, pues sí, compartir este punto de vista, compartir este conversatorio. Y como siempre vengo diciendo y abogando, pues que esto les pueda servir a ustedes, pues para tener una perspectiva, que puedan también como, pues, analizarlo, reflexionar, si es el caso, pues reflexionarlo. También si lo quieren rechazar, pues a rechazarlo, digo. Finalmente el propósito es compartir esto que a mí hasta cierto me ha funcionado, hasta cierto punto me ha funcionado y, y pues todo está basado pues en una comprensión y necesariamente pues no hay que hacer grandes cosas ni tampoco tener grandes perspectivas o grandes anhelos de percepción. Y finalmente esta herramienta para tenerlo como punto de partida, para en primer caso pues tener una vida más amena, más plena, pero sí esto tiene que ver pues tal cual, con un simple entendimiento de lo que opera, de lo que opera en lo que somos, en las herramientas que tenemos, llámese cuerpo, mente, y en este caso, pues lo que son las relaciones, ¿no? De cómo funciona cierta dinámica, ¿no? Porque la danza de las máscaras justamente tiene que ver con la dinámica de nuestros vínculos con el todo y principalmente nuestro vínculo con los demás. Pero pues ya dada esta breve introducción, pues vámonos de lleno al asunto. Y primero cabe decir de entrada, pues aquí en este espacio o en este video no hay necesidad como de buscar un culpable, llámese los extraterrestres, llámese el Satanás, llámese las élites, incluso mamá o papá. No, ahorita no hay necesidad de buscar culpables. Hay que atener, pues como dije, a la herramienta que más tenemos, que es nuestra comprensión, que nos permite, pues sí, tener un punto de partida para poder experimentar una vida pues más amena, más amplia. Entonces, ok, vámonos con los últimos personajes, mamá y papá, porque pues esto pues vamos a atenderlo aquí. Como he mencionado en otros videos, pues podemos dilucidar, perdón, podemos ir más allá de vidas pasadas, intervidas o la herencia, pero no nos vayamos más lejos porque la información la cargamos aquí ahora y se reconfigura según, pues vamos a la historia, ¿no? Ya lo he dicho. Como niñitos venimos a este mundo y en este mundo, pues sí, se nos posibilita hasta cierto punto la supervivencia. Hay gente que desgraciadamente no tiene esta facultad, pero además de la supervivencia, más que facultad no tiene esta oportunidad, ¿no? Desgraciadamente. Pero bueno, además de la supervivencia, pues también se nos induce una estructura de percepción. Es decir, nuestros padres nos enseñan lo que es el mundo, lo que es la vida, lo que es el comportamiento, lo que es el sistema, incluso lo que somos nosotros mismos. Y tiene que ver la influencia de tus padres, si es el caso de que tenemos la fortuna de tener padres, o pues los tutores, o la sociedad en sí, porque también compete mucho al, a la información que circunde en nuestro entorno en ese momento de nuestra primera, de nuestro estadio temprano de niños, que son como de 1 a 7 años más o menos, donde somos una esponjita absorbiendo la información. Y, y lo importante es ver eso, que gracias a esa información bueno, gracias por fortuna y por desfortuna, gracias a esa información que se nos fue introyectada, forjamos una imagen de lo que es la vida, forjamos una imagen incluso de cómo es vivir, forjamos una imagen de lo que era papá, mamá, lo que era el gato, lo que era el vecino, lo que era el tío, lo que era la abuela, lo que era el vecino, ta, ta, ta.
e incluso forjamos una imagen de lo que éramos nosotros. Y esa imagen es lo que yo llamo máscara, o lo que se puede llamar también máscara, ¿no? Que tiene que ver pues, muy diferente a lo que es la presencia, que es este ser, que si lo queremos llamar es la conciencia, que está en todos nosotros, este espacio silencioso donde todo surge. Pero por desgracia y por fortuna, forjamos estas máscaras. Y, y como dije, pues es lo que nos limita a percibir el todo o percibir nuestra vida o percibir a los demás bajo ciertas estructuras. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, generamos una imagen de lo que es el mundo, de lo que se debe hacer en el mundo, generamos una imagen de quiénes eran los que nos rodean, generamos una imagen de nosotros mismos, de lo que deberíamos hacer, de cómo deberíamos comportarnos, y esa primera simiente fue la que más tarde, incluso ya sin necesidad de papá y mamá, fuimos desarrollando, fuimos ampliando, entonces todas esas imágenes o se justificaban o las rechazábamos las que no compartían en nosotros o las ampliábamos. Pero por fortuna y por desgracia, generamos un cierto tipo de máscaras. Pónganlo ustedes, pasado esa cierta edad, con la individuación y con, con el afianzar del yo, de la personalidad, pues esa imagen quedó más estructurada. Vamos a suponernos que somos ya más o menos adolescentes, jóvenes o adultos, ¿no? ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Todo el tiempo estamos relacionados y tal vez en la edad temprana pues la relación era un poquito más interesante, más significativa, más del ser, pero a medida que fuimos como comprándonos a una estructura, a una imagen, a una máscara, pues pasa algo pues aterrador, pero lo importante es que estamos aquí para poderlo ver. Es decir, la mayoría de nuestras relaciones, si no nos empezamos a dar cuenta, están basadas en la imagen que tengo de mí y la imagen que tengo de ti, y viceversa. El otro tiene una imagen de sí y una imagen que proyecta de ti. Entonces, por eso digo, es la danza de las máscaras, porque nuestros vínculos es esa danza. Pero realmente no es una danza auténtica, no es una danza del ser, que eso implica pues la aceptación total de una persona, con todas sus complejidades, con todos sus movimientos de su psique y de su transformación, sino es una danza de que yo proyecto algo que tú deberías ser o algo que tú deberías como cumplir en mi expectativa y viceversa. ¿Y qué sucede? Pues conflicto, caos y todo lo que los miedos, las frustraciones, los estreses, pues todo este séquito de emociones que a lo mejor las emociones en sí no son malas, sino la raíz de dónde viene eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ejemplificar esto? Pues tenemos conceptos incluso de lo que debería ser una familia. Tenemos el concepto de lo que debería ser una amistad. Tenemos el concepto de lo que debería ser un vecino, o de lo que debería ser un hermano, o lo que debería ser una pareja, ¿no? Y, y lo más pasmoso es que lo defendemos a capa y espada, como si tuviéramos la verdad máxima de que esto es la amistad, esto es la relación de pareja, y por ahí pues puedo tener como cómplices, ¿no? Gente que más o menos piense como yo y son de mi equipo, ¿no? Pero si no son de mi equipo, están rechazados. Pero lo importante es entender eso, que vivimos con cierto estandarte de yo tengo la razón y la amistad debería ser así y debería cumplir estos requisitos. Yo tengo razón y mis padres deberían hacer así, deberían haber entregado esto y estos son los requisitos. Entonces, es feo, es pasmoso que tengamos estas expectativas y las proyectemos. Y de hecho, pues digamos, la manera más bonita como de acercarse a esta palabra tan tergiversada o tan simbólica y a lo mejor que si la ponen uno en palabra, pues a lo mejor ya mismo se cierra, pues es el amor, ¿no? Y que tiene que ver con la aceptación de las cosas o de las personas tal como son, no tanto como un modo intelectual, sino un modo de atención. Es decir, cuando no hay amor, nosotros estamos esperando que las personas sean tal y como nosotros queremos. De ahí nace el control, la manipulación,
el sentirme yo victimizado, los reproches. ¿Por qué? Porque como esa persona que es un conglomerado complejo y de mucho movimiento, no se acopla a mi estrechez, pues ay, nos sentimos pues enojados, irritados, tristes, decepcionados, ¿no? Y digo, lo más chistoso es eso, como tenemos como la idealización y hay que tener muy, muy atentos a, por ejemplo, no es que nadie tenga, para poner ejemplo de la amistad, no es que nadie tenga como esto es la amistad y así debería ser, ni incluso ni psicólogos, ni personas muy avanzadas. Digo, el problema estriba en que tengamos una concepción de cómo algo debería ser y no tenemos la experiencia en sí. Lo mismo con la relación de parejas. No, pues las relaciones de pareja deberían cumplir estos requisitos para que sean sanas, ti, ti, ta, ta, y si nos aferramos en eso, en ese esquema, en esa metodología, si viene otra metodología, pues como que no, o pues estás como mal, ¿no? Porque así debería ser, ¿no? Y entonces funcionamos como bajo esas premisas, bajo esos roles, bajo esas expectativas. Y de hecho hay algo muy interesante, ¿no? En esta danza de las máscaras. Es decir, cuando un sistema de imágenes, vamos a proponer una familia, y sistema de imágenes, sistema de máscaras, es decir, cuando hay un sistema que todos los roles ya están preestablecidos, hay un aparente orden, ¿ok? Hay un aparente orden, pero como todo está basado en imágenes, como todo está basado en un sistema tal cual, vamos a decirlo, artificial, pues muchas veces hay uno o varios elementos que van a sentirse un caos interno. Es decir, cuando yo cumplo la expectativa de ese sistema, por ejemplo, llámese familiar, y estoy cimentando ese rol, todo es un orden. Ahora bien, cuando empiezo a entender y empiezo a darme cuenta y empiezo a tomar cartas en el asunto en que, ok, como que aquí mucha gente se está beneficiando de esta imagen que creen de mí y que yo proyecto, pero cuando empieza un trabajo interno de conocerse, de darse cuenta de estos roles, de estas programaciones, válgase decir que metafóricamente el orden empieza a aflorar en uno mismo, afuera hay un caos. ¿Qué quiere decir con eso? La gente se enoja, la gente ya no te considera, la gente por ejemplo, en el mismo orden familiar, la gente te considera mal hijo, o mal padre, o mal esposo, o mal esposa, o se van, o las cosas se terminan de derrumbar, algo que faltaba nada más que un dedito para que todo se destronara, el caos, ¿no? Entonces, esa analogía está muy interesante, ¿no? Mientras el rol sistemático esté en orden, muchas veces los individuos están en caos y viceversa. Cuando un ser, un individuo en un sistema empieza a tener como coherencia en sí, el caos aflora afuera, ¿no? Y hay que estar muy, muy atentos a eso, ¿no? Porque si tenemos imágenes de nosotros mismos, si tenemos una autoproyección, cuando la otra persona te insulte, cuando la otra persona se aleje, cuando la otra persona ya no te considere, cuando prácticamente te empieces a quedar solo, pues si tienes una imagen de ti, vas a decir, ah, caray, me siento mal, me siento gacho, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Pero si vamos un poquito más y empezamos a romper esta propia estructura, con el simple entendimiento de que hay una estructura, pues ya las cosas empiezan a ser más fluidos. De hecho, pues las personas van y vienen y pues no hay necesidad de aferrarse a nada, ¿no? Entonces, vamos a recapitular un poquito. Entiéndase que la mayoría de nuestras relaciones están basadas en ciertas imágenes que tenemos de nosotros mismos y las imágenes que tenemos de los demás. Incluso lo que pensamos que somos o lo que pensamos que deberíamos ser, lo que creemos que los demás son y lo que creemos que los demás deberían ser o hacer. Y en ese vínculo medio raro, pues existe el control, en ese vínculo raro existe como el chantaje, en ese mismo vínculo existe como el que toma y el que quita, digamos, el que cede. O sea, cuando hay un rol, pues obviamente va a ser alguien que se beneficie o algunos que se beneficien de ese rol. ¿Qué más?
Obviamente en un vínculo de máscaras va a haber conflictos, obviamente. Digo, problemáticas va a haber de toda índole, pero dependiendo de desde dónde los abordes, es que si te genera conflicto o no te genera conflicto. Si los abordas desde tus imágenes, va a haber conflicto. Si las abordas desde un entendimiento, solamente hay acción de lo que se tenga que hacer. Y vamos más allá, recapitulando. Y entiéndase que muchas veces guardamos muchos esquemas de lo que debería ser la vida, de lo que deberían ser los hermanos, los vecinos, de lo que debería ser la sociedad, de lo que debería ser mi pareja, de lo que debería ser mi familia, de lo que debería ser mis padres, incluso de lo que debería ser Dios. Nosotros pensamos que Dios debería cumplir esas expectativas, estos roles, porque si no, no debería ser Dios. Imagínense hasta qué grado tenemos esta proyección de imágenes, ¿no? Y lo importante es darse cuenta de eso. ¿Cuántas veces lo que percibimos es solamente una interpretación de nuestro sistema, de nuestras proyecciones? Llámese hacia los demás, llámese hacia uno mismo. Y lo importante pues llegar a este punto del rostro de verdadero, de la presencia, de la conciencia. Este punto donde, si bien puedes ver todos los flujos del pensamiento, no te identificas con ellos. Si bien entras en interacción con alguna persona, empiezas a ver cómo se desestructura estos vínculos de las máscaras y empiezas a ver a las personas tal y como son, empiezas a ver a las personas y la vida tal y como es, y ya no tienes necesidad de controlar, incluso ya no te va a afectar que alguna persona esté o que alguna persona se aleje o que alguna persona haga o que alguna persona no haga. Y pues ese es el acto de quitarse esas máscaras y estar en presencia, ¿no? Y pues hay mucho que decir. Yo, ojalá que este conversatorio pues les pueda servir a ustedes también para que puedan como reflexionar en su propia vida, en su propio ser. Yo finalmente aquí no es, yo siento que no es como no debería ser una lectura pasiva, bueno, una escucha pasiva, mejor dicho, en este video, sino que sea una invitación para que ustedes, bueno, vamos a ver en mi vida, en mis circunstancias, y de hecho, pues cuando tengan espacio en silencio, háganlo, pero también importante cuando estén en la relación, en el vínculo. Es decir, hay un entendimiento muy importante cuando uno está en acción, que cuando uno está pasivamente ahí en el sofá o meditando, ¿no? El entendimiento muy importante está en el hacer, en nuestros vínculos, en nuestra cotidianidad. Y para acabar lo acabado, hay que ver todas las máscaras, y hay máscaras muy sutiles. Vámonos con la primera y luego con la última, que es suspenso. La primera máscara sutil es cuando empiezas a tener este entendimiento, cuando incluso pues accedes momentáneamente o permanentemente en este estadio donde puedes puedes ver tu programación, puedes ver las cosas tal y como son, pero aguas, porque de repente va a haber la tendencia de que pues, los demás están equivocados. Digamos, yo ya aquí estoy en la presencia suprema y los demás están como medio tontos, aguas, porque sigue siendo una programación, sigue siendo una máscara. El hecho de ver las cosas o de ver las personas tal y como son, es justamente verlas tal y como son, sin que te sientas superior ni inferior a nadie, sin que tú intentes como muy silenciosamente o ya directamente encajar a los demás desde tu perspectiva, no. Es ver la vida en sus procesos, en sus transformaciones, tal y como son, punto. Y ahora sí, la última máscara más sutil es la del yo. Se entiende y no se entiende. El yo está rodeado de su séquito de pensamientos, pero el yo es un pensamiento. La división de que alguien está observando algo también es un pensamiento, es una máscara muy sutil. ¿Por qué? Porque se lo voy a dejar en puntos suspensivos ahí como dejado de tarea. Porque en sí lo que hay son procesos. No hay un yo que está observando tu mente,
sino es una mente operante en un estadio que se llama conciencia. Entonces, el yo es un pensamiento. Entonces, suena muy paradójico, pero sí, el yo es un pensamiento. Lo único que hay es procesos, lo único que hay son movimientos, movimientos corporales, procesos corporales, hay movimientos emocionales, hay movimientos del pensamiento, y todos esos habitando lo que llamamos conciencia, pero no hay un yo, no hay un yo en sí. Pero bueno, con esta me despido. Nos vemos en un próximo conversatorio, así lo voy a decir, porque suena muy rimbombante. Pero pásenla bien y ojalá esto les pueda como pues dar un chispazo para que ustedes mismos tengan esa curiosidad, ¿no? De, de ver sus relaciones, de ver sus máscaras, etc., etc., etc. Y pásenla bien. Chao, chao.